Supercrack Estrella presenta el dios Set, el Satanás de la película Conan el Bárbaro. Por todo el mundo existen leyendas de lagartos, reptiloides, chitauris, dragones, nagas, bactis que circulan en todo el mundo y todas las culturas. Existen leyendas de que seres reptilíneos siempre estuvieron conectados con las clases reales y la iconografía de los demonios, que viven bajo tierra o en el infierno, como los nagas de la India. En África se dice que altos reptiloides vinieron del cielo, crearon la civilización y se casaron con las hijas de los reyes. Se dice que estos vampiros reptiloides llevan miles de millones de años en la Tierra. Algunos pueblos adoran todavía a dioses aún más antiguos que la era Iboria, dioses del Paleolítico o de la era Atlante. Por ejemplo, muchos pueblos adoran a dioses primigenios, Tulu y Yoxotot y demás dioses antiquísimos, que son degeneraciones de dioses prehistóricos, las fuerzas del mar, del fuego, de los terremotos, etc. Estos pueblos han convertido a esas fuerzas naturales en monstruos. El dios serpiente Set, por ejemplo, es uno de ellos, es un dios serpiente prehistórico degenerado en demonio. Estos pueblos no consideran a sus dioses monstruos ni demonios, creen que son dioses y que siempre fueron así desde el principio. Ni qué decir tiene que los pueblos que adoran a estas aberraciones están absolutamente locos y dementes. Set, dios estigio, egipcio, del mal y la oscuridad, se le representa como un cuadrúpedo de hocico fruncido y orejas puntiagudas. Dio muerte a Osiris y los descuartizó, pero Isis volvió a unir los pedazos y Osiris revivió y llegó a ser el dios de la resurrección y de la vida eterna. Es el dios que guía los pasos de Totamón, el mayor enemigo que Conan tuvo en su vida. Jesucristo originalmente seguía una religión muy primitiva y conectada con la naturaleza. Eso quedó muy olvidado en el futuro, donde el cristianismo olvidó esa parte de Jesús y manipuló sus enseñanzas a su propio interés. Algunos santos como San Francisco de Asís trataron de recuperar ese amor por la naturaleza del Jesús original. Pero son muy pocos los que actualmente son capaces de ver eso. Al decir que viendo según las diferentes religiones cuanto más humanos son sus dioses, más alejadas está de la naturaleza esa civilización. El cristianismo, la religión que yo sigo creo que encuentra un buen equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La parábola de Jesús de los pájaros y los lirios está muy bien. Jesús decía: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿En qué se parece estas palabras de Jesús a ese Vaticano lleno de lujos y oro? En nada. Roma se apoderó del cristianismo, y introdujo sus religiones paganas al dios Set. Me encanta la película Conan, en ella podemos ver ese dios Set, podemos también ver la transformación de un demonio reptil, lo que podemos entender en nuestros días como reptiliano. El Vaticano parece adorar a este dios Set. El mismo templo que encontramos en la película Conan el Bárbaro, aparece en el Vaticano. La serpiente escondida en el Vaticano. La sala de audiencias del Vaticano está repleta de simbolismos y numerosas hipótesis. El Papa se expresa así a los cristianos desde la sala de audiencias del Vaticano, también conocida como Aula Pablo VI o Sala Nervi, que se construye bajo un escalofriante diseño. Su arquitecto, Pierluigi Nervi, creó un auditorio para 6.300 personas con algunos símbolos escondidos, pero a la vista de todos. ¿Qué símbolos esconde esta sala? Solo basta con fijar la mirada en algunos sitios concretos para confirmar que en todo momento vemos a alguna que otra serpiente. En primer lugar, en esta sala a vista de pájaro, podemos ver su parecido con la cabeza de una serpiente. El techo se va ondulando y adaptando a la forma del reptil. El altar se situaría en la zona más estrecha de la sala.
Luego, nos adentramos en el interior y podemos ver cómo las dos ventanas se sitúan de tal manera, y mantienen una forma que se asemeja a los ojos. El interior del techo como si se tratara de escamas, y en el altar, la boca con dos grandes colmillos por columnas, como me recuerda al templo de Set de la película Conan el Bárbaro. ¿Acaso estamos viendo la misma cosa, la misma adoración? Recordemos que dentro del templo de la película podemos ver canibalismo entre sus rituales, la escena donde Conan lucha contra la serpiente gigante, y tira un caldero lleno de carne humana con lo que se alimentan los adoradores del dios serpiente. En cuanto a lo escultórico, también hay una prueba evidente de que existe ese simbolismo hacia el animal. Se trata de la escultura protagonista en el centro del altar, la Resurrezione, realizada por Pericle Faccini. Esta escultura representa a Jesús resurgiendo de las cenizas. La Resurrezione, de Pericle Faccini. Hasta aquí todo correcto en cuanto a la obra de Faccini. Pues bien, solo hay que cambiar de perspectiva para ver cómo la cosa cambia. Si vemos la escultura desde la derecha, en torno a la testuz de Jesús, su pelo parece ser la cabeza de una serpiente. De esta manera, vemos algo único en la historia. Estos 7 parecidos son más que evidentes, consiguiendo hacer que el Papa se exprese ante los cristianos desde la boca de una serpiente. Llamarme conspiranoico, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Qué significa todo esto? Lo que no está tan claro es lo que este simbolismo significa en la iglesia y por qué se diseñó así este auditorio. La principal hipótesis que se trata entre la mayoría de profesionales en estos temas iconográficos, aunque también la menos creída por la sociedad, es la relación de la serpiente con el estado profundo que gobierna el mundo. Se supone que se trata de un grupo de personas de alto nivel adquisitivo y político, que controlan el mundo a sus anchas. La iglesia, al tener numerosos seguidores, sería una vía por la que mandar mensajes subliminales. Estas personas tendrían el símbolo del reptil como icono de su forma de vida, ya que parece que sus ideales coinciden con la forma de ser de las serpientes. Otra hipótesis muy tratada es la relación de estos símbolos con los Illuminati. Esta sociedad secreta tenía una gran relación con la iglesia. Su modo de mandar mensajes de forma oculta era como por ejemplo con este simbolismo, influenciando sobre el pueblo. Pero las últimas 2 razones más acertadas para algunos es la explicación arquitectónica del edificio y los textos de la Biblia. Conan el Bárbaro es un personaje creado por Robert E. Howard, que vivió en la ficticia era Iboria, un mundo perdido antes del Neolítico. Estos son los reinos fantásticos que el gran bárbaro de la literatura visitó en sus aventuras. Antes de empezar, que alguien ponga The Anvil of Chrome de fondo y lea en voz alta las siguientes palabras. Solo así nos podemos meter en ambiente, en nuestro regreso a la era Iboria, el período en el que discurren las aventuras de Conan el Bárbaro. En aquellos tiempos, cuando los océanos hundieron Atlantis y surgió el amanecer los soles de Aries, hubo una época increíble, en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Aquilonia, sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que, muy particularmente, pudieron contar su saga. Yo quiero contar todo sobre aquella época de suma aventura. La película Conan nos está mostrando un tesoro de secretos más reales que ficción, por eso vamos a profundizar en sus lugares. Os proponemos un viaje a los reinos de la era Iboria, hablándoos de los principales reinos y regiones fantásticas que alumbraron Robert E. Howard, escritor responsable de la creación del mundo y del personaje, y, posteriormente, otros guionistas para los cómics y videojuegos del bárbaro. Esto es, os listamos en orden alfabético 15 regiones clave del mundo de Conan, señalándoos, además, en qué países y naciones reales se inspiran. Pero, antes, os ponemos en situación, en caso de que lleguéis vírgenes al mundo perdido de Conan. La era Iboria, el mundo de los soles de Aries. La era Iboria fue el escenario ficticio en el que Robert E. Howard situó buena parte de las aventuras de Conan. Se suponía que era el mundo hacia el año 10.000 a.C., de ahí que el mapa de este mundo prehistórico, que hubiera sido el punto de partida de las primeras civilizaciones de la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, China, etc., tuviera alguna semejanza con los mapas actuales de Europa, África y Asia. El mundo antiguo, surgido tras el hundimiento de una hipotética Atlántida, no está del todo errado. La mayor parte de las notas sobre la edad Iboria se pueden encontrar en el ensayo de Iborian Age, 1932, que, además, también hacía un estudio étnico de los pueblos. Así, sugería que los sumerios eran los antepasados de los galeses y escoceses, en tanto, los pueblos de Shem serían los antepasados de los semitas, Aquilonia, de los celtas francos, Vanaheim y Asgard, de los países nórdicos, Hiperborea, de Rusia, etc.
Cabe señalar, del mismo modo, una cierta continuidad entre la era de Conan y la de otro personaje creado también por Howard Keel el Conquistador, cuyas aventuras transcurren en el 100.000 a.C., en pleno auge de Atlantis. Acheron, propiamente hablando, no es un reino que llegue a pisar Conan, como tal. De hecho, Acheron es un imperio caído, que se fue al garete 3000 años antes del nacimiento del bárbaro. Se supone que es una metáfora del imperio romano, cuya extensión cubría los reinos de Aquilonia, Nemedia y Argos, de los que hablaremos más adelante. En los mitos de este mundo se le considera el mayor imperio perdido de la era de Conan, con permiso de la mítica Atlantis. Su nombre, como el de muchos reinos de la era Iboria, se basan en localizaciones y vocablos reales. En este caso, es una mención al río Aqueronte, que en la mitología griega, era uno de los afluentes que cruzaban el Hades, el reino de los muertos. Por cierto, que si habéis jugado a los antiguos God of War, seguramente os dierais un baño en él alguna vez. Cimeria. Cimeria es la región natal de Conan. Según los antiguos griegos, y Homero, en particular, los cimerios eran un pueblo que vivían constantemente en la oscuridad, rodeados de niebla. Muy posiblemente, fuera la forma de estos para designar a los antiguos habitantes de las islas británicas, cercanas al reino de los muertos, de acuerdo a su imaginario popular. Howard señalaba que los cimerios eran los antepasados de los pueblos celtas de Reino Unido y del norte de Francia. Se suponía que vivían en un territorio agreste, cercano a las ruinas de Atlantes, de los que, según diversas fuentes, eran herederos. El terreno de Cimeria quedó soberbiamente retratado en la película de Conan de 1982, que daba a entender que los pueblos cimerios vivían en una tierra agreste, poblada de grandes bosques, en rocosas montañas y en donde hacía, habitualmente, un frío que pelaba. Étnicamente, el cimerio medio tenía la piel clara, el pelo oscuro y los ojos azules o de color acero. Los cimerios muestran un contraste cultural muy exagerado. Ciertamente, siguen en el Neolítico, viviendo en poblados, con una cultura radicada en la tradición oral y exentos de alfabeto o de moneda. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos, dominan la siderurgia, siendo capaces de fabricar armas de acero, muy superiores a las de bronce de otras naciones. A pesar de esto, los cimerios no se han dedicado a conquistar otros reinos, sino que siguen a lo suyo, luchando entre sí o enviando a sus muchachos al extranjero a hacer fortuna. Por lo tanto, aquí en Inglaterra sitúa la película a esta dinastía de seres reptiloides llamados reptilianos. Aquí está el templo Set. Hiperborea. Hiperborea fue el primer gran reino de la era Iboria. El nombre de este pueblo proviene del griego, que designaba a los hiperbóreos, a aquellos que vivían más allá de donde moraba el viento del norte, Bóreas. Las descripciones griegas hacían referencia a gigantes que vivían en el lejano y gélido norte, algo que le vino muy bien a Howard, ya que con él designó a los supuestos antepasados de rusos, fineses y pueblos bálticos. En la continuidad de Conan, los hiperbóreos fueron los primeros en organizarse como civilización tras la caída de Atlantis. Pasaron de ser pequeñas tribus desperdigadas a una federación bien organizada, que hacían frente común contra bárbaros y saqueadores, valiéndose de su dominio de la mampostería. Gracias a ello, pudieron construir impenetrables fortines, que servían de base y de capitales regionales. Sin embargo, las razzias continuas de los asgardianos sobre la frontera norte del reino y sus conflictos constantes con la vecina Aquilonia al sur hicieron que Hiperborea perdiera el lustre de antaño, a pesar de mantener una presencia política importante en el mapa de la era Iboria. Nordheim, Asgard y Vanaheim. Nordheim, Asgard y Vanaheim son las regiones de los que descenderían posteriormente los pueblos de Escandinavia y del norte de Europa. En muchos sentidos, los nórdicos de la era Iboria son muy parecidos a los nórdicos del último God of War, y también bastante estereotipados. De hecho, solo les faltan los cascos con cuernos y las hachas. Algo que en alguna representación nos han colado los ilustradores. De acuerdo con Howard y sus textos, existían varios pueblos al norte de la Tierra. Los más destacados eran los Aesires y Vanires, constantemente en guerra. Estos pueblos, al igual que los cimerios, solían viajar al sur para prestarse como mercenarios o dedicarse a la aventura y el pillaje. De hecho, según las crónicas, estos nórdicos acabaron por desplazarse con el tiempo a tierras más cálidas, al inicio de una pequeña era glacial posterior. Shem era un reino ubicado entre los de Cot y Estigia. Su nombre era el del hijo mayor de Noé y comprendía los antecesores de los pueblos que morarían las regiones de Mesopotamia, Siria, Palestina y la península arábiga. Dicho de otro modo, era el pueblo del que descenderían los llamados pueblos semitas, hebreos, fenicios, asirios, canaanitas, etc.
Como ocurriera con el área de Palestina respecto a Egipto, Shem fue un protectorado de Estigia, que utilizaba la región como parte de su área de influencia. El Shem de la era de Conan era rico en cuanto a pastos y contaba con una tradición mercantil muy desarrollada. Zamora. Durante mucho tiempo, los lectores españoles de Conan el Bárbaro pensamos erróneamente que Zamora era un homenaje Castilla la Vieja, en una clara alusión a la ciudad de Zamora en nuestro país, nada más lejos de la realidad. En realidad, Zamora sería el equivalente a las tierras de los romaníes y a Rumanía. Los zamoranos eran un pueblo que exhibían características étnicas similares a los gitanos centroeuropeos y de la zona de los Balcanes. Se les considera un pueblo exótico, cuyo principal dios era una araña gigante, que responde al nombre de Homosat, según qué fuente, y para el cual bailaban en extraños ritos iniciáticos. Cabe decir que Zamora es un país muy ligado a Conan, ya que el bárbaro pasó su juventud ejerciendo de ladrón en las calles de su capital, Shadizar, en el barrio de la Masa, el Maul. Estos años serían capitales en su formación como aventurero y mercenario. Los zamoranos eran descendientes de los hijos de la estirpe Semris, una de las pocas civilizaciones supervivientes del fin de la era Turia, período del auge de Atlantis. En la época de Conan sería aún un reino independiente y con capacidad para hacer frente a los gigantes aquilonios e hircanios, sin embargo, al tiempo acabaría cayendo y siendo anexionado por estos imperios. Por cierto, Shadizar sería la capital de los villanos en la película Conan el Destructor, aunque no hay mucha semejanza entre estos zamoranos y los de los libros y cómics. ¿Recordáis la escena en la película Conan el Bárbaro con la bruja, mítica también del original, la bruja repitiendo Zamora, Zamora sin parar? Ahí es donde sitúa el templo. Recordemos que Zamora es Rumania. Los casos de encuentros con reptilianos suelen ser aislados y en su mayoría, a diferencia de otros seres, estos no se ocultan al ser descubiertos, sino que dejan ver su imponente imagen frente al testigo que lo ve, como el caso de un coronel rumano que no solo los vio, sino que les tomó fotografías. La película sitúa el templo donde ocurre la transformación en humano a reptil en Zamora, que es Rumania. La película sabe muy bien lo que cuenta observar esta historia. General rumano confirma la existencia de los reptilianos. El general rumano Emil Strainu es experto en radiolocalización y doctor en guerra geofísica. Él asegura que los llamados extraterrestres reptilianos existen y que se encuentran en gigantes bases subterráneas. Además, un tiempo después, una persona muy cercana a Strainu reveló un encuentro entre él y dos seres reptilianos. Emil Strainu ocupa los siguientes cargos: asesor del Parlamento rumano en temas poco convencionales y amenazas asimétricas, director de las situaciones especiales y centro de investigación sobre los ovnis y Siotronics, fundador de la Asociación para el Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificado, autor de decenas de libros esotéricos. Strainu siempre ha asegurado que existen los extraterrestres reptilianos, que ellos tienen enormes bases subterráneas y ciudades, pero nada más. Siempre él concluye: no voy a ir más lejos en este tema. Después de leer los libros de Aryana Bainuaki, El reptil dentro de mí 1 y 2, el general Strainu la ha contactado porque tenía una historia alucinante que contar y ella estaba a punto de publicar su tercer libro sobre este tema, Anunnaki vs. Anunnaki o Am.Unak.ki vs Am.Unak.ki. Luego de esa conversación él terminó por escribir el prólogo del libro. En la introducción se habla de un buen amigo suyo que había visto a dos seres reptiles muy temprano en la mañana, 5 am, en las montañas Retesat. Su amigo es una figura militar también, un oficial de alto rango que se especializó en la guerra de comando, que pidió que su identidad permanezca sin revelar. Él sirvió en Irak, Afganistán, África y América del Sur. El general Strainu también mencionó que su amigo no es un fan de la ciencia ficción o de la ufología. Además, Strainu declaró que confía en su amigo por encima de cualquier duda. Los hechos. El oficial de alto rango, coronel 10, conducía de regreso de un corto viaje de campamento, que tomó en solitario por las montañas. Él estaba cerca de Bucarest, la capital de Rumania, cuando su auto señalizaba que estaba con poca gasolina, por lo que se detuvo en una pequeña estación de servicio rural. Era las 5:00, am, así que no había nadie alrededor. El coronel 10 notó un Hummer khaki con ventanas negras estacionado fuera de la estación de gasolina con el motor encendido, pero nadie a su alrededor. Después de cargar su gasolina, él pagó y se dirigió a su camioneta.
Pero entonces se dio cuenta de que se abrió la puerta del conductor del Hummer y dentro de él, vio un ser reptil. El reptil no tenía ropa, pero estaba con botas militares. Él o ella estaba completamente cubierto de escamas verdes, al igual que un cocodrilo, y tenía una cresta de tipo lagarto en la cabeza. El reptil vio al coronel Décimo, entonces se bajó del vehículo, sin dejar de mirarlo. Dirigió algunos sonidos agudos a alguien desde el interior del vehículo, esta vez mirando irritado, luego regresó al volante y rápidamente se alejó. El vehículo no tenía placa, ya sea en la parte delantera o trasera. El coronel Décimo calculó que el reptil era de 2 metros, 78,7 pulgadas, de alto, con ojos amarillos y ranuras tipo gato. El coronel observó a su alrededor para ver si alguien más había presenciado el evento, pero estaba solo, entonces se dio cuenta de la cámara de vídeo de la estación de servicio. Por desgracia, el vendedor le dijo que la cámara era solo para la decoración y no tenía ningún uso práctico, aparte de asustar a los potenciales ladrones. Pensando que se trataba de un engaño muy bien jugado, subió de nuevo en el auto y continuó su viaje. Luego de varios kilómetros el coronel Décimo aún estaba muy consternado por el acontecimiento, cuando de repente vio el mismo Hummer con las 4 puertas abiertas. Además, fuera de la carretera, se dio cuenta de 2 reptiles de color verde oscuro que parecían estar discutiendo. Presume que el segundo reptil era 15, 20 centímetros, 5,9, 7,9 pulgadas, más alto que el primero. No llevaba ropa o botas. Tenía los pies de tipo lagarto y a diferencia del primero, tenía una cola. En la vía, los camiones estaban pasando en ambas direcciones y los conductores estaban apuntando a las criaturas, pero nadie paró. Entonces, el coronel X cogió su celular y tomó varias fotografías de los reptiles que no estaban conscientes del coronel Décimo. Después de 3-5 minutos, los 2 reptiles regresaron al vehículo y condujeron de vuelta en la dirección que inicialmente vinieron, con alta velocidad. El coronel volvió rápidamente a Bucarest para contactar al general Strainu y juntos decidir qué hacer con las sorprendentes imágenes. De vuelta en Bucarest, el teléfono mostraba claramente 11 fotos, pero todos ellos estaban completamente en color verde. Junto con el general Strainu, se dirigieron a una empresa de servicios de telefonía pero no pudieron ayudarles, era como si el coronel hubiera fotografiado una luz verde brillante. Por 2 semanas se analizaron la historia con gran detalle y buscaron testigos, pero todos los esfuerzos terminaron en fracaso. El general Emil Strainu concluyó: solo una cosa es segura. Vivimos en un mundo que solo nosotros pensamos que conocemos, teniendo una falsa impresión de que nosotros somos sus amos, de hecho solo somos subarrendatarios en tránsito, en un planeta que nunca nos perteneció y no teniendo idea de cuál es realmente nuestro propósito. En Conan los pueblos de Zamora rinden culto a dioses araña. Son también dioses prehistóricos, pero degenerados en demonios. Les ofrecen sacrificios humanos, y sus adoradores suelen ser brujos bastante maléficos y obsesionados con el poder. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.